Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Mucha atención, comunidad de analíticos, tuvimos acceso a un documento que fue publicado hace pocas horas por la Asamblea Nacional Venezolana. En este documento se refieren a un acuerdo para la salida de la crisis de Venezuela. Este documento resume acuerdos políticos para el cese de la usurpación y elecciones libres con un nuevo CNC, un nuevo Consejo Nacional Electoral y con la inspección de la ONU y de la OEA. Es real, este acuerdo político está publicado por la Asamblea Nacional. Pero además hay que preguntarse cómo lo lograron, cuál será el impacto que tendrá en la población venezolana, en qué queda el TIAR con este acuerdo político que se está publicando hoy. Y por eso hoy en el informativo G24 hemos querido invitar al magistrado Luis Ramos Reyes con esta información de último momento al que le quisimos hacer análisis profundo, porque aunque no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis. Sí que nos parece muy importante esta información que se está suministrando y queríamos saber, magistrado, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el informativo G24. ¿Este acuerdo es real? Gracias a ti, Sandra, gracias a tu audiencia y al pueblo de Venezuela y a todo el pueblo de Colombia, toda la República de Colombia que están pendientes de la situación de nuestro país. Bueno, es que nos toma por sorpresa este acuerdo, magistrado. Usted dijo en la última entrevista que tuvimos que Nicolás Maduro se iba en 60 días. No han pasado 30 días después de esa entrevista. Con este acuerdo, ¿qué es lo que pasa exactamente? Es muy difícil creer que con este acuerdo se va a ir Nicolás Maduro. Solo han pasado 10 días de la entrevista, faltan 50 días y se acordó exactamente lo que se dijo en tu programa, que eran 60 días, pues lo que se había acordado del TIAR, y por supuesto que a Nicolás Maduro se le daba, tenía allí un plazo de 60 días. Creo que inclusive los embajadores del TIAR tomaron como referencia tu programa a los efectos de un tiempo moderado totalmente inteligente, porque el país no soporta más y el pueblo no soporta más, y todos se mancomunaron a los efectos de garantizar que en 60 días ya Nicolás Maduro no existe. Magistrado, aquí vamos a separar dos cosas para la audiencia, para que tenga claro, porque ese es el propósito de Informativo G24, irle explicando paulativamente a las personas todo el proceso. Primero, pues está el TIAR con un logro importantísimo, un comando unificado, el continente se une para buscar la salida desde diferentes aristas de Nicolás Maduro, inicialmente pues todos los mecanismos y posteriormente ese último paso que sería la intervención militar, que todavía genera mucha resistencia, personas que no quieren que se llegue a una intervención militar. Pero aquí se nos está presentando un acuerdo dentro de la Asamblea Nacional. Y en la semana pasada vimos un pacto con unos partidos oficialistas, partidos minoritarios, que se decía que si eran de la oposición, que si no eran. Hablemos un poquito de eso. ¿En qué queda el TIAR con este pacto, con este acuerdo? Y si este acuerdo que se presenta hace parte de ese pacto de la semana pasada. No, lo que se llama como pacto que hizo el gobierno, que fue más o menos montar como un show allí, con unos partidos que ni siquiera existen en el país, son minoritarios, que no existen realmente como fuerzas políticas de ninguna naturaleza, con unas personas que no son líderes de ningún movimiento de oposición dentro del país, más bien son aliados todos del gobierno. Es evidente que el gobierno, si se le da una lectura como analista, es que el gobierno quiso confundir a la población, hacer ver que lo que se debe venir es producto de ese tipo de que él llamó pacto o acuerdo. Pero no, eso no le hace ningún efecto a la comunidad internacional ni al TIAR, porque mira que el TIAR se reúne posteriormente y acuerda las medidas que ya habíamos analizado en tu programa con mucha delicadeza, y acuerda las medidas diplomáticas, las medidas personales, las medidas de suspender los viajes y recibir a estas personas en sus respectivos países, pudiendo decirte que en el día de hoy fueron regresados 2 magistrados de los que hacen vida en Caracas, que están usurpando el poder en Caracas del Tribunal Supremo. Fueron regresados 3 horas detenidos en el Perú,
donde pretendían asistir a un acto y fueron regresados al país, de inmediatamente deportados en cumplimiento del TIAR. Y aquí en los Estados Unidos están buscándolos en sus casas, sacándolos y evidentemente regresándolos, porque les suspendieron todas las visas que fueron en el último decreto acordado por el presidente Trump, están enmarcados allí y todos van a salir. O sea que el TIAR sigue dando efectos puntuales y este acuerdo que presenta hoy la Asamblea Nacional no tiene que ver nada con el TIAR, es decir, el TIAR sigue firme su camino, no va a interrumpir el TIAR. Es correcto. El acuerdo que hoy saca en horas de la tarde la Asamblea Nacional mediante un debate de los diputados es un acuerdo de la Asamblea Nacional que es ley de la República. Sus acuerdos son leyes de la República. Pero en el acuerdo ahí se desprende en los puntos específicos, en la reestructuración de los poderes y la incorporación de los diputados. ¿Cuántos diputados eligió el pueblo en el 2015? Están reflejados allí. La incorporación de los diputados, que yo les llamo los representantes del régimen. Evidentemente hay un acuerdo ya, es evidente que es un acuerdo para salir de la crisis política del país, para salir del régimen y para Venezuela recuperar su libertad y su transitar por la democracia mediante la elección de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, gobierno de transición y la escogencia de los poderes públicos, en la cual nos encontramos nosotros, que ya somos parte de ese poder público, porque somos los magistrados legítimamente designados por la Asamblea Nacional. Magistrado, es que yo le quiero hacer todas estas preguntas porque usted siempre nos contesta con mucha honestidad. Este acuerdo que se presenta hoy para lograr ese nuevo Consejo Nacional Electoral, para lograr unas elecciones libres, para lograr el cese de la usurpación, ¿de verdad se le garantiza al pueblo de Venezuela que dentro de este acuerdo que se presenta hoy está la posibilidad de que se vaya Nicolás Maduro en 60 días? Por supuesto, basta con que el acuerdo esté hecho por la Asamblea Nacional, basta porque el acuerdo esté aprobado por los diputados, por todos los diputados. Ellos no pueden aprobar un acuerdo de esa naturaleza si allí no está totalmente pactado lo que tú acabas de decir. Es evidente que en ese acuerdo, al escoger las autoridades del Consejo Nacional Electoral, es porque el régimen está aceptando la competencia de la Asamblea Nacional para la designación de estos rectores. Y estos rectores se van a escoger porque los necesita el país para establecer el nuevo orden electoral dentro del país, el nuevo sistema electoral, la limpieza del registro electoral y evidentemente y sumar pues la voluntad de todos los países del continente que van a participar en la inspección de ese proceso electoral, que es el que va a garantizar lo que es la transparencia y la libertad de garantizar el voto y la voluntad popular del pueblo expresada en la zona. Magistrado, una pregunta, ¿de qué manera puede uno garantizar que el régimen va a acoger este acuerdo? ¿Hubo representantes del régimen que estuvieron dentro de este acuerdo que se presenta hoy por parte de la Asamblea Nacional? Es vital tu pregunta, pero es obvia también. Fue que se incorporaron los diputados del régimen. O sea que sí tiene que ver con el pacto de la semana pasada, cuando los incorporan a la Asamblea Nacional. No, pero es que uno es el pacto que hizo, de simulacro de pacto, que hizo Delcy el Rodríguez gobierno con unos mini partidos, y una cosa es la realidad de hecho y jurídica de la incorporación de los diputados del régimen que nunca debieron haber salido a la Asamblea Nacional y hoy se incorporan a la Asamblea Nacional. Ya es el reconocimiento que es el único poder legítimo originario de la República que queda allí. En consecuencia, la sola incorporación de ellos y no objetar ese acuerdo, es evidente que es un acuerdo de ambas partes, de todos los diputados. Los diputados son los representantes del pueblo, es la voz del pueblo, es la garantía de la soberanía, de la libertad del pueblo, de su expresión, es la voz del pueblo, los diputados. Magistrado, dentro de ese nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿cuántos representantes del régimen van a estar? No puedo decir cuántos van a estar, lo que sí que la cuota aparte que le pueda corresponder a la fracción, vamos a llamarla así, del régimen, lo establece la Constitución a través del número de votos. Según el número de votos, le corresponde al partido de gobierno un solo representante. Y pudiera estar en uno, pudiera estar en dos. Lo que sí es cierto que al sector de la oposición venezolana le corresponden 4 rectores,
pudiera, mediante un acuerdo político, perfectamente quedar con 3, igual hay mayoritario, pero no olvides que para realizar ese proceso electoral va a estar bajo la inspección de las Naciones Unidas, de la OEA, del Grupo de Lima y de los amigos de la Unión Europea. Claro, y esto es importante resaltarlo. Yo le estoy haciendo preguntas probablemente muy duras, pero lo que pasa es que necesitamos tener claridad y esto se trata de tener, digamos, una entrevista con la mayor transparencia, porque ni usted ni yo estamos acostumbrados a engañar a nuestra audiencia y tal vez por eso usted tiene tanta aceptación en el pueblo venezolano, porque es una persona transparente, un magistrado que habla con la verdad y pues le estoy haciendo este tipo de preguntas. ¿Qué pasa si Nicolás Maduro no responde a este acuerdo que firmó incluso parte de su gente? ¿Se aplica el TEAR entonces con coalición militar? Sería evidente, pero ya para llegar a este acuerdo, la coalición, vamos a decirlo, lo que es el partido de gobierno, el haber aceptado en el día de hoy, evidencia que ya está aceptado por la esfera política del régimen. No queda la menor duda. De manera que nosotros, con mucha transparencia, en mi carácter de magistrado, tengo el deber formal de responderle al pueblo como magistrado, y esta entrevista no es más que son respuestas jurídicas de lo que debe ser, de lo que se acordó hoy, lo que ya es público ante el país y el mundo. Un acuerdo totalmente por la Asamblea Nacional, que es ley de la República y que va a llevar totalmente a lo que es al alcanzar la libertad del país, cese de la usurpación y el restablecimiento de los poderes públicos en Venezuela, en libertad, en democracia, para que el pueblo pueda escoger su gobernante, que lo va a escoger una vez que se haya escogido el Consejo Nacional Electoral y una vez que ese Consejo Nacional Electoral establezca la fecha de elección, haga la limpieza del registro electoral y coloque el registro electoral al apego de todo principio de legalidad y constitucionalidad. Magistrado, este acuerdo claramente propone entonces el cese a la usurpación, que significa la salida de Nicolás Maduro, elecciones libres o primero gobierno de transición. ¿Cuál es ese mapa que propone este acuerdo? Ese acuerdo, de lo que se evidencia del mismo acuerdo, yo no puedo hacer ningún acto de especulación, sino lo que está allí dado, es evidente que es escoger las autoridades legítimas de la institución de la República, las autoridades constitucionales, Consejo Nacional Electoral, el Poder Ciudadano, magistrados del Tribunal Supremo que hacen falta para completar la estructura de este tribunal y por supuesto en el mismo acuerdo se observa la incorporación y la declaración de 167 diputados que integran el poder originario del pueblo por la Asamblea Nacional. En consecuencia, estructurados estos poderes, es evidente que ahí cesa la usurpación, o creo que puede cesar antes, yo di 60 días y creo que antes de los 60 días se va a lograr ese cese de la usurpación, porque las medidas son muy firmes, muy sólidas. Mira, están deteniendo en los aeropuertos las personas que van a viajar y sobrevolar el espacio aéreo americano, no lo dejan viajar, no lo dejan montar, ya están bloqueados por todas partes los familiares de los altos funcionarios del régimen y quienes están en empresas de maletines, de corrupción, que están señalados, sea por la parte militar, sea por la parte civil. Más aunado al acuerdo, estamos en presencia de un cese de la usurpación en cuestión de días. Magistrado, con este acuerdo, ¿qué va a pasar con Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello, con todas las cabezas del régimen? Esa pregunta sí es fuerte, Sandra, pero tengo el deber de responderla al país. Nicolás Maduro es evidente que es una persona que no es presidente de la República y cuya eventualidad de su salida la define él, de qué manera, y no estoy yo en esa capacidad como magistrado. Más que no puedo opinar mucho en ese aspecto, porque como magistrado posteriormente, además que ya le juzgué como magistrado y está condenado por el Tribunal Legítimo a 18 años y 3 meses de cárcel, es evidente que luego pudiéramos tener nosotros otras actuaciones más, que conllevan la persecución de buscarlo, de extraditarlo si se fuga o de enjuiciarlo dentro del país, y yo no puedo allí opinar. En cuanto a Diosdado Cabello, que es un diputado, estoy seguro que él goza evidentemente de la inmunidad parlamentaria, él estará allí hasta que él considere, gozando de esa inmunidad parlamentaria, y hasta tanto si es procesado, será procesado
previa acusación del Ministerio Público como corresponde, porque goza de la inmunidad parlamentaria. Y si nosotros regresamos a Venezuela, como vamos a regresar, no es para hacer lo mismo que ellos hacían, es todo lo contrario, es para ser totalmente distinto a ellos, es para respetar la inmunidad parlamentaria y respetar el debido proceso. Y él tendrá que ser sometido, si está incurso en algún delito de cualquier naturaleza que le sea imputado por el Ministerio Público, evidentemente será juzgado, y me corresponderá a mí como magistrado tomar decisiones, y por eso no puedo opinar mucho. Gracias igual por su sinceridad. ¿Qué papel juega la ONU y la OEA dentro de este acuerdo? Yo creo que es un papel fundamental, de manera fundamental la OEA. Yo creo que la OEA ha sido vital a través del Grupo de Lima, la misma OEA, los cancilleres, el TIAR, todo ese movimiento, el embajador nuestro ante la OEA. Colombia, el embajador de Colombia, presidente de Colombia, Bolsonaro, todos están allí jugando un papel fundamental, más que las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas hay un papel fundamental que está jugando y empezó a jugar lo que es la alta comisionada para los derechos humanos, la doctora Bachelet, por cuanto ella levantó un informe totalmente violatorio de los derechos humanos en Venezuela, y eso le está probando a las Naciones Unidas y al mundo que lo que dice la oposición venezolana no es cuestión de juego, es cuestión de una gran verdad. Hay un desplazamiento forzado por encima de 5 millones de venezolanos en las diferentes regiones. El continente está en peligro, el continente está totalmente en peligro. Las maniobras de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia ponen en peligro el continente, la seguridad del continente. Y está aprobada allí la violación de derechos humanos, y las Naciones Unidas evidentemente pues dijo ya basta. Ya se conocen reacciones de presidentes de la comunidad internacional, Colombia, Brasil, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ha estado de hecho muy al tanto desde los diálogos en Barbados, y su presión, su posición todo el tiempo había sido lo único que se negocia la salida de Nicolás Maduro. Pero ya se han conocido reacciones de parte de esa comunidad internacional. No tengo casos específicos, pero sí hay reacciones en lo interno de ciertos venezolanos que están en el exterior, que manifiestan unos estar de acuerdo, otros no estar de acuerdo, pero son personas que han mantenido sus posiciones por muchos intereses personales y políticos que son ajenos realmente a la voluntad del país. Lo que está por encima de todos nosotros es nuestro país, y toda aquella persona que no esté de acuerdo a la solución del país, simplemente que se aparte, que no estorbe, porque nosotros vamos a buscar la libertad de nuestro país, y vamos a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios primeramente, y con la ayuda de todos ustedes, como el gran esfuerzo que haces tú, el gran esfuerzo que hace el doctor Almagro, el gran esfuerzo que hacen los cancilleres del TIAR, el gran esfuerzo que hace el presidente Duque, el gran esfuerzo, extraordinario esfuerzo del canciller Holmes, y todas las personas que participan en la búsqueda de la democracia para Venezuela y el restablecimiento, el gran esfuerzo del presidente Trump, del Marco Rubio, de todos los que participan en esta lucha para alcanzar la libertad del continente y limpiarla del comunismo. ¿Cuándo serían las elecciones, si se logra entonces terminar de aplicar este acuerdo que se da a conocer a la opinión pública en el día de hoy? Las elecciones, evidentemente, quien las va a convocar es el Consejo Nacional Electoral, una vez que se han seleccionado los miembros de su director. No puede el Poder Ejecutivo hacer la función del Consejo Nacional Electoral de convocar elecciones, aunque lo haga, que le está dado al presidente de la República, en este caso Juan Guaidó. Evidentemente él tiene que pasar esa convocatoria al Consejo Nacional Electoral, y es allí el Consejo Nacional Electoral, en su director, quien va a señalar, previo estudio, en la fecha para esas elecciones, para la cual debe evidentemente garantizar en un lapso la limpieza del registro total, del registro electoral, que está totalmente contaminado, por no decir podrido, donde está totalmente viciado, ajeno a la legalidad, violando todo principio de legalidad, y por supuesto que el sistema electoral debe votarse. No olviden que este tribunal, del cual formo parte, tomó una decisión judicial en la cual anula totalmente el registro electoral electrónico. No podemos salirles a los venezolanos con un registro electoral electrónico mediante el cual se le mantuvo durante 20 años sometido a los más cruentos fraudes electorales.
Magistrado, en esas elecciones que usted nos está explicando que vendrían a partir de este acuerdo que se publica hoy por parte de la Asamblea Nacional, ¿quiénes estarían presentes? ¿Se estaría buscando de hecho el gobierno de transición? ¿Cuántos candidatos habría? ¿Juan Guaidó estaría en esas elecciones? Explícanos un poco ese método para que la gente entienda. El método todavía no se sabe, es un método que solamente deben saberlo quienes han hecho este acuerdo, debe saberlo algo, manejarlo la Asamblea Nacional. Pero sí puedo emitir una opinión, porque he escuchado al presidente de la República Constitucional, Juan Guaidó, decir que él está dispuesto a renunciar inclusive a la presidencia encargada. Eso quiere decir que ya él anunció que pudiera renunciar, y vamos a darlo por hecho. Saldría Juan Guaidó, saldría Nicolás Maduro, y creo que eso va a ser así, y habría allí un gobierno de transición integrado por las partes para garantizar esa transición con pulcritud y poder restituir todos los poderes en pulcritud. Magistrado, ¿cuándo entonces vemos, acciones contundentes después de este acuerdo? Dentro de ese plazo que usted dio de 60 días, ¿qué se puede esperar en los días venideros? En los próximos días, lo primero que va a haber es la salida en concurso, evidentemente, para las credenciales de escoger lo que son los rectores electorales, los directores del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que debemos ver en los próximos días. Y por supuesto, vamos a ver, evidentemente, a partir de mañana, una vez publicado ese acuerdo del día de hoy, la tirantez política, el interés político de perjudicar, de hacer daño, de tratar de romperlo, de que no se alcance, porque no olviden que muchas personas del régimen no quisieran, evidentemente, saber que vamos en democracia. Los venezolanos están en el 98% en contra de Nicolás Maduro, en contra del régimen. Eso es evidente que se va a manifestar en las urnas, y es evidente que va a arrastrar pues lo que es la situación de 20 años de dictadura, y que dejaría al partido de gobierno muy mal. Es evidente, pero también allí está la lucha política de la misma oposición, que pudiera tener intereses de protagonismo en estas personas que son unos héroes para la patria, que han logrado alcanzar este acuerdo que se publicó hoy por la Asamblea Nacional y que se está materializando ya a partir de mañana, y comenzaremos a ver las acciones y los resultados de ellas en el curso de los próximos días, teniendo sorpresa en el curso de los próximos días también de muchas eventualidades, no únicamente en la escogencia de los rectores, sino además en el papel que va a jugar Nicolás Maduro y muchos líderes del régimen que están en posiciones de gobierno. ¿Para dónde van a coger? ¿Para dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Magistrado, pues nosotros por supuesto estaremos muy atentos a cómo se desenvuelva este acuerdo. La comunidad internacional a lo que más le ha puesto empeño es precisamente a que Venezuela logre salir de esta emergencia humanitaria, de esta crisis política histórica, además una amenaza para todo el hemisferio, y desde ese punto de vista seremos puertas abiertas para brindar información siempre y cuando que los ciudadanos venezolanos tengan acceso a la verdad y que entiendan qué es lo que está pasando en su país. Antes de despedir al magistrado, y por supuesto en atención a todas estas personas que nos están viendo, nuestra comunidad de analíticos, como nuestra responsabilidad es el análisis de la información. Vamos a compartirles al final del video cuáles son los puntos del acuerdo, pero quisiéramos hacer una acotación. La sociedad civil es tal vez el punto clave, el motor más importante de la solución de esta crisis, en ese plan de esa nueva Venezuela que quiere construirse con elecciones libres, con una nueva historia. La sociedad civil juega un papel muy importante, y para restaurar la democracia tendría que tener también el derecho la sociedad civil de elegir un representante que acompañe ese nuevo gobierno a redimir el dolor, a sanar las heridas. ¿Y cómo se logra? Con justicia. Sería importante una comisión de la verdad que esté en cabeza de un representante de la sociedad civil que no estaría a gusto con la impunidad. Queremos, por supuesto, agradecerle siempre su disposición por estar ahí para nosotros, por hablarnos con la verdad, por explicarnos paso a paso qué es lo que pasa. Y quisiera preguntarle, ¿cuál es su mensaje como magistrado del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela para todo el pueblo venezolano? Mi mensaje a todos los venezolanos es que todos estén unidos al lado del único poder legítimo de la República, que es el único poder originario de la República, que lo constituye la Asamblea Nacional, todos sus diputados. De manera que el pueblo de Venezuela
permanezca unido en estas horas que son fundamentales para la libertad de la patria, permanezca unido en el mensaje de la Asamblea Nacional, en el mensaje de sus diputados de la oposición, tal cual como fue la voluntad mayoritaria de más de 14 millones de venezolanos en el año 2015, cuando votamos por esa Asamblea Nacional, votamos por esos gloriosos diputados que ahora estamos ya a la puerta de la libertad. Vamos a apoyarlos, vamos a cerrar filas todos allí y vamos con la seguridad que en manos de ellos la patria está segura. Magistrado, ahora Venezuela, los venezolanos tienen que estar más unidos que nunca. Eso es verdad. Queremos darle las gracias por estos minutos que nos ha regalado para el informativo G24. Esto apenas comienza y pues vamos a estar ahí pendientes con usted para que nos vaya explicando paso a paso el proceso. Gracias, Sandra, gracias a toda tu audiencia, gracias al pueblo de Venezuela y hoy más que nunca unidos por la libertad de Venezuela. Ustedes no olviden participar con nosotros en sus comentarios, qué opinan de este acuerdo, es una gran noticia para Venezuela o por el contrario, tienen algunas dudas, ahí está nuestra caja de comentarios de la comunidad de analíticos de Informativo G24 que cada vez crece más, siempre estamos con invitados de alto nivel, es información fidedigna y hoy estuvimos con el magistrado Luis Ramos Reyes, el mismo que nos dijo que Nicolás Maduro se iba en 60 días, no han pasado 10 días y ya, se aprobó un TEAR que une a todo un continente buscando la salida, con acciones contundentes que hemos podido ver y hoy se conoce en las últimas horas este acuerdo político. Parece que va a acertar el magistrado. Estamos atentos. No competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Un abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde usted esté.